Hola, en este video les vamos a mostrar cómo analizar datos categorizados en tablas de contingencia haciendo pruebas de homogeneidad y de independencia con Infostat. Los datos que están categorizados los podemos analizar a través de tablas de contingencia, las cuales nos permiten construir tablas de clasificación cruzada según diversos dos o más criterios de clasificación. Entonces las tablas de contingencia son formas tabulares de presentar datos categorizados y son muy útiles para hacer análisis simultáneos de dos o más variables que son categorizadas. Una variable categórica categorizada o de clasificación es aquella en la cual la escala de medida consiste en un conjunto de categorías, ¿sí? Por ejemplo, tipo de vivienda, que puede ser una vivienda rural, una vivienda urbana. Y para analizar e interpretar apropiadamente estas tablas, es necesario tener en cuenta la escala de medida de las variables involucradas y el tipo de estudio que estamos haciendo para obtener esos datos, que en la mayoría de los casos debiera ser un estudio que implica o tenga incorporado el principio de aleatorización. Comúnmente las hipótesis de interés en las tablas de contingencia se refieren a la asociación que, entre las variables que definen las filas y las columnas de la tabla. Las variables categorizadas con niveles que no tienen un ordenamiento natural, como ningún ordenamiento propiamente dicho, las denominamos como variables de clasificación o variables cualitativas nominales. Por ejemplo, si estoy afiliado a algún partido político o a un club de fútbol de mi preferencia, no sigo un orden particular. Pero en un caso particular, también que cumple con esta clasificación, sería los datos binarios, que tienen como respuesta dos resultados posibles, sí o no, o responde o no responde. Entonces ahí yo puedo ordenar las categorías que se generan por orden alfabético, pero no sigue ningún tipo de ordenamiento. Después sí están si nosotros podemos detectar niveles y la variable se encuentra ordenada de alguna manera, podemos denominarla como una variable cualitativa o categórica ordinal. Por ejemplo, si alguna especie vegetal se encuentra infectado con diferentes grados de infección, podemos categorizarla como leve, moderada o severa. Y si bien estas categorías pueden ser ordenadas, o a diferencia de las variables cuantitativas, nosotros no podemos medir de manera relativa la distancia absoluta entre categoría y categoría. Entonces es desconocida esa distancia. Pero en algunas situaciones las tablas pueden ser construidas con variables medibles o cuantitativas en escala de intervalos, que las podemos transformar en categorías, ¿sí? En esta escala implica sí que se conoce la distancia numérica entre estos niveles. Por lo general, las variables en estos estudios que constituyen la tabla son consideradas como variables respuesta o como variables de clasificación. Las variables respuesta también son conocidas como variables dependientes, son aleatorias, o sea, esa variable respuesta es una respuesta aleatoria y describen lo que fue observado en la unidad estadística, la unidad muestral, dependiendo del estudio que estoy haciendo. Y las variables de clasificación también las conocemos como variables independientes o factores, que son fijos y por condicionamiento, las combinaciones de los niveles que nosotros podemos armar los solemos llamar estratos, bloques, subpoblaciones, poblaciones a las cuales las unidades muestrales pertenecen, ¿sí? Entonces cuando todas las variables de la tabla son de respuesta, por lo general nosotros hacemos un análisis de asociación entre ellas, si están asociadas o no. Y cuando hay variables de clasificación de por medio,
y cuando algunas son de respuesta y otras son de clasificación, en general se estudia el efecto que las variables, estas independientes, tienen sobre la distribución de la variable respuesta. Los estudios que permiten generar la información o los datos que nosotros vamos luego a poner en la tabla de contingencia pueden ser estudios experimentales, en donde el investigador tiene el control sobre el grupo de sujetos, o sea, decide bajo qué condiciones va a ser observado cada uno de ellos. También pueden ser estudios observacionales, ¿sí? En donde los podemos clasificar en estudios retrospectivos, que van para atrás, o sea, un caso de control, o prospectivos. Y después, otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que a la hora de trabajar con bases de datos, nosotros tenemos que pensar en cómo está organizada esa base de datos, o sea, cómo es la forma o el formato de mi base de datos. Podemos tener dos formatos, el formato expandido, en donde cada caso contiene los valores registrados tanto para la variable X, que es la respuesta, como que es la variable independiente o de clasificación, y la variable Y, que es la variable respuesta, sobre cada unidad de estudio o sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si se tienen como variables de clasificación el sexo y este tiene 2 niveles, y por ejemplo, si fuma, que también tendría 2 niveles, si no, y si esto lo registramos tanto en, por ejemplo, 45 datos en el sexo femenino y 45 datos en sexo masculino, tendríamos un total de 90 datos. Y la observación va a estar registrada para cada individuo que va a conformar un caso. Entonces tendríamos 2 columnas en donde va a estar caracterizada el caso de acuerdo al sexo que es el sujeto, su sexo, femenino o masculino, y si fuma, sí o no. Entonces ahí tenemos los 90 casos. Otra situación podría ser, otro formato, es que el formato usando frecuencias, entonces disponemos de los recuentos de cada una de esas celdas en donde se cruzan las categorías de la tabla, y se puede utilizar ese formato sencillo de 3 columnas, una de ellas identificando los niveles de la fila, la otra identificando los niveles de la columna, y la tercera con los recuentos o frecuencias de cada una de esas combinaciones entre filas y columnas. Para eso vamos a ir ahora al Excel, en donde les vamos a mostrar cómo vamos a trabajar y qué ejercicios vamos a proponer en este caso. En este caso, nosotros estamos trabajando con un problema que es acerca de la inseminación y la respuesta al uso a la aplicación de benzoato de estradiol, que le decimos EB en este caso, en donde vamos a evaluar la eficiencia reproductiva utilizando un protocolo de inseminación artificial. A un grupo de vacas se le va a aplicar el benzoato de estradiol y a otro grupo de vacas no se le aplica nada, entonces ese sería el grupo de control. Acá en esta columna podemos ver que tenemos 3 opciones con, sin y vaquillona. Eso lo vamos a trabajar, vamos a eliminar estos casos, así es como tenemos que hacer una purificación de la base de datos, una limpieza, y lo vamos a hacer en Infostat para aprender a utilizar todas las funciones. Después tenemos, la identificación, el código del individuo, la raza, que ahora no vamos a estudiar, la categoría, el grupo sería con la aplicación, ¿sí? No, perdón, el grupo sería control y con la aplicación de EB, y otro grupo que vamos a descartar. Entonces, y en este caso tenemos la respuesta, que sería preñada o vacía, y también vemos que hay algunos casos que están vacíos, que los vamos a mostrar ahora, y donde vamos a completar con las funciones que tiene Infostat para la manipulación de datos. Así que en este caso se aplica a un grupo de vacas, se aplica el tratamiento, y a otro grupo no se le aplica.
Entonces, esto lo decide el investigador. Las consignas que vamos a responder va a ser determinar si el perfil de vacas vacías y preñadas es el mismo cuando se usa o no la droga, y a su vez realizar la prueba estadística conocida como, en este caso, la prueba de homogeneidad de proporciones. ¿Cómo vamos a resolver esto? Como el ejercicio ya dice, aplique la prueba de homogeneidad de proporciones, nosotros vamos a aplicar justamente la tabla, vamos a armar la tabla de contingencia y vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado. Y en este caso utilizamos la prueba de homogeneidad de proporciones, dado que el experimentador asignó de una manera controlada a los animales, a los dos grupos, tanto el control como el tratamiento. Entonces se busca básicamente comparar las proporciones de vacas que están preñadas y vacías entre dichos grupos, ¿sí? En caso de que si la asignación hubiese sido aleatoria u observacional, entonces sí correspondería ser una prueba de independencia, pero aquí se trata de un diseño de experimento, o sea, no es observacional el estudio, sino que es experimental. Entonces vamos a plantearnos las hipótesis, la nula y la alternativa, en donde podemos decir que la proporción de vacas preñadas y vacías es igual en ambos grupos, contra la alternativa que la proporción de vacas preñadas y vacías difiere entre grupos. En ese sentido, vamos a ir ahora a Infostat marcando todas las celdas con números, haciendo control copy, control copiar y pegando en una nueva tabla, en archivos en Infostat, en la celda de color azul le damos clic derecho y pegamos incluyendo nombres de columnas. Acá estamos entonces con todos los datos. Estos tienen que ser, no son valores ahora a variables que a nosotros nos interesa. La raza, podemos ver qué razas tenemos involucradas acá: Bradford, Brangus, y coloradas Brangus y negras Brangus. Después la categoría, que tampoco es una variable que vamos a utilizar en este análisis, tenemos 3 categorías y esto es lo que tenemos que trabajar. Acá a ver qué tenemos, cuántos grupos, control y benzoato de estradiol y baquilionas, que estos casos tenemos que eliminar. Y después acá el tacto, también es una variable categórica, estamos analizando justamente este tema. Bueno, vamos a procesar los datos, vamos a limpiarlos. En este caso, los grupos vamos a desactivarlos a través de la función buscar y vamos a poner la palabra, creo que es con B corta, back, a ver si me hace caso, y aprieto acá desactivar, clico en la celda y le pido que me acepte. Ahí me desactivó los 75 casos, ¿sí? Después voy a chequear eso. Y al tacto también le voy a pedir que me rellene o que me llene aquellas celdas que están vacías, completando directamente hacia abajo con la letra, en este caso, vacía, ¿sí? Entonces, como fueron casos que no se completaron, ahora lo hacemos nosotros. Ahora sí, chequeamos rápidamente, ahí aparecen algunos casos desactivados en rojo y todas las celdas vemos que ahora el tacto está completo. Perfecto. Estamos listos entonces para proceder a hacer el análisis a través de tablas de contingencia. Entonces, vamos a abrir la ventana, estadísticas, vamos a ir acá abajo a datos categorizados y vamos a entrar en tabla de contingencia. Como dijimos hoy, en criterios de clasificación tenemos tanto al grupo como al tacto. Ingresamos esas dos variables cualitativas ahí, las cuales nosotros categorizamos
de manera cruzada cada uno de los individuos y le damos a aceptar. Ahora se nos abre una pequeña pantallita en donde nos dice qué variable, qué categorías, grupo de categorías vas a poner tanto en filas como en columnas. Y yo quiero que el resultado del tacto esté en las columnas y en las filas esté el grupo, o el de control, o el de que fue aplicado el tratamiento. Acá hay una pestaña en opciones, nosotros le podemos pedir las diferentes frecuencias. Vamos a trabajar con las absolutas, que es un recuento sencillo de cada unidad estadística en la doble categoría esa, la categoría cruzada. Esto por ahora no se va a utilizar. Vamos a darle a aceptar y rápidamente Infostat nos entrega el resultado. Acá podemos observar la tabla de contingencia o la tabla con el conteo con las categorías cruzadas. Tenemos un total de 114 vacas analizadas, estudiadas, de las cuales 54 se le aplicó el tratamiento, no se le aplicó y se los dejó como control, y a 60 se les aplicó la droga para inducir. Ahora vamos a ver si fue efectivo o no la aplicación del benzoato de estradiol. Entonces, si estamos queriendo saber si las proporciones de preñez son mayores en los grupos que fueron tratados respecto del grupo de control, la prueba de chi cuadrado tendría que ser tal que, si nosotros esperamos que el tratamiento haya sido efectivo, esperamos que el valor de chi sea menor a 0,05 o el 5% de alfa. Aparentemente, o según lo que nos está diciendo la prueba de chi cuadrado, el valor de chi en este caso es muy bajo, ¿sí? Eso significa que no hay diferencia, o sea, las proporciones son iguales, tanto de animales que resultaron vacíos o preñados, en el caso de haber sido o no tratados con la droga. Entonces podemos ver que el valor de P, el valor de probabilidad, es mucho mayor al nivel de significancia estadística, que es la zona de rechazo de la hipótesis nula. O sea, el valor de chi se encuentra bien cerca o en el área de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, básicamente, nosotros podemos decir que dado que el valor de P es mayor al valor de alfa, no rechazamos la hipótesis nula, la aceptamos. Entonces, no existen diferencias estadísticamente significativas en la proporción de vacas preñadas y vacías entre el grupo tratado con el benzoato de estradiol y el grupo de control. Entonces, en consecuencia, el tratamiento evaluado no evidenció un efecto significativo sobre la eficiencia reproductiva medida en términos de preñez. Así rápidamente tenemos resuelto este ejercicio. Ahora nos vamos a ir a el segundo ejercicio, en donde vamos a tener una tabla ya compacta con las frecuencias calculadas para las categorías cruzadas. Y bueno, en este caso vamos a analizar, voy a volver al Excel, en este caso vamos a analizar los datos obtenidos de una encuesta donde se consultó si se realizaban acciones que ayudaban al ambiente. Una era si estaban dispuestos a pagar, se le hacía una consulta a las personas y se les preguntaba si estaban dispuestos a pagar un impuesto para la conservación ambiental, y la otra pregunta si a su vez estaban dispuestos también
a disminuir sus estándares de vida, o sea, su nivel de consumo. Entonces, lo que se busca acá es ver si hay independencia entre estas respuestas, ¿sí? O si hay asociación, si las personas que dicen que sí estarían dispuestas a disminuir su estándar de vida y a su vez pagar un impuesto, queremos ver si hay un cierto grado de asociación entre esas respuestas. Entonces la pregunta es, la consigna, deberíamos hacer un ajuste al modelo, ¿sí? Para saber si las personas están dispuestas a disminuir su estándar de vida en función de cuidar el ambiente y a su vez asumir un mayor costo o un pago de impuestos. Entonces, en este caso vamos a hacer otra vez vamos a utilizar la prueba de chi cuadrado de Pearson, pero para una prueba de independencia, porque las dos variables, tanto la disposición a pagar un impuesto y la disposición a disminuir el estándar de vida, se observa de manera simultánea en una misma población mediante esa encuesta. No es que nosotros adrede separamos los dos grupos. Entonces queremos analizar si existe o no relación entre esas dos respuestas. La prueba vamos a aplicarla también en la tabla de contingencia y si queremos formalmente podemos especificar las hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis nula se puede redactar de la siguiente manera. No hay relación entre las variables, o sea, la disposición a disminuir el estándar de vida es independiente de la disposición a pagar un impuesto ambiental. Y contra la alternativa, existe una relación entre las variables, o bien podemos decir también la disposición a pagar un impuesto ambiental se asocia con la disposición a disminuir el estándar de vida. Entonces, si nosotros tenemos una tabla de contingencia tradicional, ¿sí? Por ejemplo, impuesto, vamos a ponerle de esta manera, como puede llegar a aparecer una tablita tradicional, ¿sí? Les muestro cómo yo construyo esta tabla. Ahí está. Bueno, impuesto. ¿Quiere pagar? Sí. No paga. ¿Está dispuesto a disminuir el estándar de vida? Sí. Y no. Entonces, bueno, vamos por acá. Si está dispuesto a pagar el impuesto y a su vez, ahí voy a ordenar para que se pueda ver mejor, y a su vez está dispuesto a disminuir su estándar de vida, ahí fueron 227 respuestas. Después también tenemos aquellos que no están dispuestos a pagar un impuesto pero sí a disminuir su estándar de vida, sería este caso, ponemos que son 107. Después aparece la otra situación. Sí están dispuestos a pagar un impuesto, pero no a disminuir su estándar de vida, 132. Y los otros casos que no estaban dispuestos a pagar ni un impuesto ni a disminuir su estándar de vida. Entonces ahí un alto número respondió a la negativa para las dos preguntas. Entonces, así por lo general se les presenta una tabla de contingencia que ya tiene el recuento hecho, o sea, estas son frecuencias para estos dos niveles de la categoría disminuir el estándar de vida y pagar impuesto o no. Estas son las clases compartidas y el recuento. Entonces, para poder armar la base de datos que Infostat puede leer, tenemos que combinar cada nivel de cada una de las categorías y ponerle al lado el recuento. Y así sucesivamente. Vamos a tener, en este caso, 4 casos para analizar. Entonces llevamos esto a Infostat, teniendo en cuenta que es una prueba de asociación, en este caso de independencia. Vamos a evaluar el grado de asociación entre ambas variables. Agregamos una nueva tabla, pegamos incluyendo nombre de columnas, y a ella la tenemos lista para analizar. Nos vamos de nuevo a
análisis de datos categorizados, tabla de contingencia. Acá vamos a volver a poner las dos variables que tenemos acá, criterios de clasificación. Y bien abajo dice frecuencia. Entonces él no tiene que hacer ningún cálculo como hizo él mismo el recuento. Nosotros ya le entregamos el recuento. Entonces le damos a aceptar y de nuevo avanzamos, le decimos qué es lo que necesitamos. Bueno, queremos que pongas, podés poner el impuesto en las filas, entonces el impuesto en las filas y la disposición a disminuir el estándar de vida en las columnas. Las frecuencias vamos a dejar en las mismas y le damos a aceptar. Rápidamente Infostat nos devuelve la resolución y podemos ver en este caso que el valor de chi cuadrado calculado es sumamente alto. Eso significa que está ya por la zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, que ambas respuestas son independientes. El p-valor, ya que la decisión la tomamos sobre el p-valor, es extremadamente pequeño. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y concluir que sí existe asociación y que esta asociación es muy significativa entre las dos variables. Entonces, en términos de conclusiones, podemos decir que la prueba confirma que la disposición a pagar un impuesto ambiental y la disposición también de disminuir el estándar de vida no son independientes, es decir, una variable está relacionada con la otra o se pueden llegar a asociar. Esto implica que quienes están dispuestos a pagar un impuesto ambiental también tendrían una mayor predisposición o disposición de aceptar reducir su nivel de vida, obviamente por razones ambientales. Hasta acá llegamos con este tema tan interesante que es el trabajo con tablas de contingencia y encontrar asociaciones y igualdades o desigualdades en las proporciones de ocurrencia de eventos que suceden de manera simultánea. Nos vemos en el próximo video.